Evangelio de Marcos, capítulo 14. Recuerdan ustedes que la semana pasada estuvimos en medio de una experiencia muy dolorosa, sentir uno que convive con alguien que le puede traicionar en algún momento. Casi eso parece ser la sensación en la mayoría de las personas. El tema de las infidelidades y cosas así. Pero no solo hablamos de infidelidad marital, sino en los negocios, las sociedades, las empresas. Este es el caso del Divino Maestro, Dios encarnado, a quien no le engañaría nadie, a quien podría tomar siempre la mejor de todas las elecciones. Porque dígame usted, si usted tuviese que elegir un grupo de personas que le acompañen en un negocio, en un trabajo, en algo muy difícil y determinante, se asegura usted de que aquellas personas que van a estar con usted sean lo más fieles posible, ¿cierto? Y siendo humanos nosotros podemos errar, ¿es así o no? Pero Jesús podría equivocarse al escoger a alguien. ¿Se equivocó Jesús? Lo engañó un hombre muy hábil, Judas. ¿Cómo es que Jesús pasa 3 años al lado de él? ¿Será que Jesús no conocía el corazón de este hombre? Vamos a notar hoy en uno de los ítems que todo obra para bien. Todo obra para bien. Y que en la soberanía de Dios incluso el mal es un instrumento que Dios va usando para sus propósitos, que no son malos, que son puros, que son verdaderos. Amén. Muy bien. Evangelio de Marcos, capítulo 14, y hoy vamos a partir del versículo 12, y tiene como título en mi Biblia, la institución de la cena del Señor. La institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y donde entra, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Haced allí los preparativos para nosotros. Luego continuamos, pero hasta ahí vamos a seguir. ¿Le parece a usted este relato a otro vivido ya en la vida de Jesús? Hay otro relato donde podemos percibir la omnisciencia de Jesús, porque ¿cómo es que Jesús sabe lo que va a suceder más adelante? Aunque algunos analistas de la teología dicen que una de las probabilidades es que Jesús previamente haya contratado el lugar, y que es fácil leer y suponer que usted contrata un lugar para un evento y luego le dice a sus empleados o a alguien, le dice vaya a tal lugar y allá se va a encontrar con tal persona y dígale que pregúntele si ya está listo el lugar, y usted puede que ya lo haya contratado. Esta es una posibilidad que podríamos ver en el texto. Sin embargo, los teólogos reformados, ellos se inclinan más a que esto tiene que ver con la omnisciencia de Jesús, porque Jesús es Dios, ¿de acuerdo? Omnisciencia. ¿Los hombres somos omniscientes? Ya quisiéramos saberlo todo. Si usted pudiese saberlo todo en este momento, ¿qué le encantaría saber? ¿Los números de la lotería? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué dice Michael? El fin de todos los tiempos. Si nuestros hijos serán salvos. ¿Qué nos gustaría saber? Es una pregunta como capciosa, pero fíjese que es importante toda vez que si la podemos responder, nos deja ver nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestras inclinaciones. ¿Dónde está nuestro tesoro?
¿A qué le pondríamos mayor esfuerzo? Pero ningún ser humano es omnisciente. Eso es un atributo que solo corresponde a la deidad. Hay un relato anterior, usted da la página antes, unas paginitas antes, y usted va a encontrar que cuando Jesús se dirige a Jerusalén, en el capítulo 11, la gente lo recibe con gloria, con una suprema exaltación. ¿Por qué suprema? Porque es la manera como se comunican frente al Rey. Hoy cantábamos nuestro Rey de Gloria. Jesús es nuestro Rey de Gloria. Recuerden ustedes que la gente lo recibe y lanzan como haciendo una alfombra. Hoy se usan alfombras rojas, ¿de acuerdo? Pero en esa época no habían alfombras, entonces la gente coloca sus mantas humillando, reconociendo a su Rey, cortan ramas de los árboles y Jesús se dirige a Jerusalén. ¿Y qué grita la gente? Por favor, sálvanos. Es lo que significa Hosana. Sálvanos, que tú eres el Rey nuestro Mesías. Ese es el relato, pero dice que antes de eso Jesús le pide a sus discípulos que vayan a un lugar y que ellos van a encontrar ¿qué? Un burrito atado a la entrada. ¿Y cómo hace para saber eso? Sí. Vemos similitudes en esto, en cuanto al relato, pero encontramos algo en común y es que obedece al carácter de nuestro Dios encarnado, la omnisciencia. Esto de que Dios es omnisciente es muy importante para nuestras vidas, porque sabe que ni siquiera nosotros conocemos profundamente nuestro ser. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que reacciona de una manera y dice, hola, yo no pensé que tuviese tal agalla, que pudiese hacer esto, que me defendiera de esta manera, o que hiciera esto? ¿Le ha sucedido o no? Ahora, otra pregunta. ¿Hay algún texto de las Escrituras donde usted puede recrearse, leer y tener constancia de esa omnisciencia de Dios? Le doy un momento, piénselo, pensemos bíblicamente, recordemos, obliguemos nuestra memoria. La omnisciencia de nuestro Dios. Tal vez sean palabras del rey David. Quizás el rey David habla de la omnisciencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes? ¿Hay algún lugar, un fragmento de las Escrituras donde se exalta a nuestro Dios glorioso? Ese Dios que lo conoce todo, que discierne lo más profundo del corazón. Para alguien que ha nacido de nuevo es muy importante la omnisciencia de nuestro Señor, porque entonces Él nos ayuda incluso en nuestras tinieblas. Él puede aliviarnos porque si tenemos incertidumbre, Él es nuestra certeza. Si tenemos confusión, Él es nuestra respuesta y nuestra seguridad. Esto lo vemos aquí en el Señor Jesucristo. Él ordena a sus discípulos y según los historiadores no era tan común que un hombre hiciera el oficio de cargar agua. Por lo general lo hacían las mujeres. Entonces aquí hay un dato que le ayudaba a estos hombres porque verían probablemente a un esclavo cargando, llevando una vasija de barro o de cuero, llevando agua. Bendito es nuestro Señor, que puede orquestar todas las cosas, organizar todas las cosas para invitarnos a su cena. Un aposento alto, un lugar especial. Me ha parecido tan bonito y me he sentido tan bien con todos ustedes que han preparado un desayuno para mí. Y yo soy un ser humano común, pero me ha parecido tan bonito y reconozco eso. Han organizado una mesa, han organizado un lugar y todo eso comunica afecto. Cuando nos esforzamos, cuando tenemos detalles, cuando nos despojamos de nosotros para otras personas, expresa afecto. Y es lo que hace Jesús, porque Jesús se despide formalmente de sus discípulos. Algunos dicen que esa es la noche de la graduación de los discípulos.
Pero lo que sí es cierto es que es un momento muy nostálgico. Es muy nostálgico. Termina un tiempo de la vida de los discípulos. Y entonces Jesús va a tener una cena que es muy significativa. Es de carácter muy profundo. Desde la dimensión teológica es algo muy grande, muy elevado. Permítame en un momento. ¿Quién vive? Cristo. ¡A su nombre! Gloria. Y para nosotros. Victoria. ¡Ay! Victoria, por supuesto. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Quién vive? Cristo. Cristo, nuestro Rey de Gloria, vive. Por eso este culto, este momento, es un momento muy importante porque Él vive. Jesús dice que Pablo dice que si Jesús no resucitó, todo esto es sin ningún valor. Eso es lo que significa vano, sin ninguna razón. Y entonces los incrédulos tendrían razón al decir que nosotros somos como tontos, personas necias, creer en un Dios que no se puede tocar, que no se para frente a uno y que no responde a las exigencias del tiempo. Nosotros creemos en Jesús porque Él resucitó. Estamos nosotros en un momento y es la cena del Señor. Él prepara, Él organiza una cena en un contexto muy importante. Es la Pascua. Dice que es el día donde se preparan la Pascua. ¿Qué es eso? Donde se llevan los corderitos al templo y el sacerdote los va a sacrificar. Luego cada padre de familia lleva ese animal y lo lleva a casa y lo van a preparar. Es interesante porque el sacrificio no implicaba como lo haríamos nosotros. Usted tomaría el animal, lo lava, lo pela, lo desangra y lo parte en porciones, pero no era así con el cordero. El cordero no podría ser partido, tendría que ser asado completamente. Y todas esas descripciones del cordero lo leemos en Éxodo capítulo, en Génesis o en Éxodo. La Pascua, ¿cuándo se? Éxodo capítulo 12. Ellos van a comer el cordero asado y van a comer el cordero apresuradamente y van a comer el cordero con hierbas amargas. Y la sangre del cordero va a ser derramada en el marco de la puerta. Y el ángel de la muerte que va a hacer juicio contra todos los primogénitos no va a quitar la vida a ninguno de los que ahí habitan. Y claro que sí, es una señal, es el evangelio de la liberación, de la salvación, de la protección contra la muerte, del juicio que se da en un animal, y entonces los que habitan en esa casa no experimentarían la muerte. Eso es lo que significa la Pascua. Históricamente, simbólicamente para los judíos, la celebraban una vez al año. Así que Jesús también celebraba la Pascua. Claro, porque Él vino a cumplir toda la ley. Él era parte de esa festividad. Y nadie más que Él tendría una comprensión clara de lo que es la Pascua. Así que los discípulos van a celebrar la Pascua, buscan el lugar, encuentran el lugar que Jesús les ha indicado y preparan el cordero que hasta ahora ellos conocían. No sé si ellos eran conscientes que tenían frente a ellos al verdadero y al perfecto cordero. Como dice el autor de Hebreos, quien moriría una vez y para siempre. Por eso la Pascua para los judíos era muy importante, porque era una memoria de la liberación, pero también era la esperanza del futuro para la nación hebrea. Dice el versículo 17, cuando llegó la noche y ya estaban los preparativos y la mesa estaba puesta, imagínese una mesa, pero
en el suelo, ¿no? O imagínese mejor un tapete en el suelo y cada elemento bien puesto, el pan, también usaban vino para esa época, hierbas amargas, y están ahí tal vez a la luz de las antorchas y empieza la cena. ¿Qué podríamos hacer? ¿De qué deberíamos hablar? ¿Qué sería la manera más apropiada de tener una cena tan sensible? No vamos a hablar nada malo. No vamos a discutir sobre contrariedades. No vamos a incomodarnos por nada. Es un momento especial, así que todo debe ser bien hecho y bien afectuoso. Pero ¿cómo lo hace Jesús? Dice el versículo 17, cuando llegó la noche, vino él con los 12, Jesús. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿No le parece a usted como imprudente hablar de temas pesados, armar una discusión, juzgar a otro de sus discípulos, cuando es un momento para celebrar? Así la hace Jesús. Es así como la hace Jesús. Para Jesús es muy importante y quisiera preguntar, ¿cómo usted ha comprendido, ha entendido esto? Que en un momento tan íntimo, en una cena tan especial, y además que es la última cena, donde todo podría ser amor, afecto y consideración, misericordia, Jesús deja salir de su boca a viva voz una acusación sobre uno de los hombres que le ha servido a tiempo completo durante 3 años. Sin duda alguna, les voy a decir algo, quiero que tengan seguridad de esto. ¿Hay alguno entre ustedes que me va a entregar, que me va a llevar a la muerte? Ya días antes Jesús había dicho, voy a Jerusalén, me van a tomar preso, me van a entregar en manos de gentiles, me van a torturar y me van a quitar la vida. Así que para esta cena los discípulos saben que cuando Jesús dice que alguien lo va a entregar, se refiere a que alguien dentro de ellos era un traidor. Es importante que notemos esto. La gracia y la misericordia de Dios se expresa con todas las personas, porque Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan a Él. Y cada vez que la palabra de Dios golpea el corazón del hombre como en una acusación, esa acusación no es nada menos que un acto de bondad, de misericordia de Dios que llama al hombre. ¿A usted no le parece como extraño? Los que hemos tenido hijos, aunque no quiero juzgar a mis hijos, pero si es típico, usted le llama la atención a un hijo o una hija, ¿y cómo responde su hija, su hijo? Oh, mamá, papá, qué pena, qué vergüenza. No lo había notado. Me hace caer en cuenta. Discúlpeme, qué pena con usted, estaba equivocado. ¿Así responden los hijos? ¿Cómo responden? ¿Cómo responden? No hablemos de los hijos, hablemos de toda la humanidad. El autor de Proverbios dice que si usted corrige al sabio, él se va a alegrar y aumenta su saber. Pero si usted corrige a un necio, dice, no corrijas al necio. No seas tan necio, tan fatuo o tan torpe de corregir a un necio. ¿Por qué? Porque te odiará. En términos de hoy, te hará la guerra, te menospreciará. Es inconsistente que alumbre con un consejo el riesgo de alguien y que esa persona reaccione con hostilidad. Pero esa es la manera del ser humano. Lo que vemos aquí en la noche de la cena, el último bocado de comida que tiene Jesús con sus discípulos,
es que manifiesta Jesús su compasión para Judas y habla en general. Tengo cierta tristeza porque uno de ustedes me va a entregar. Y alguien lee rápidamente, dice Jesús, aguando el momento, imprudente, es un momento, si es un último día, déjeles una bonita experiencia. Pero Jesús juzga una situación y Jesús sabe que alguien va a escuchar eso y se va a interpretar claramente, y que esa persona tiene en ese momento el instante, el momento, la oportunidad de darle una vuelta a su conducta. Hemos aprendido técnicamente qué es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Esto, vea, dar la vuelta. Voy en mi camino a mi manera. Entonces va Judas con su voluntad, ya él está aburrido de Jesús. Jesús le acaba de hacer un desplante económico garrafal, ¿recuerdan ustedes? Se tiraron un año de sueldo en el suelo, en los pies. Para los pies el agua y para el perfume, mis bolsillos, dice Judas. Así que él dice, no más. Y Jesús le habla a Judas, me vas a entregar. ¿Cómo puedes hacer eso? Y Judas va camino de entregarle, y es un llamado para que Judas se detenga y diga, Señor, ese infiel soy yo, perdóname, Señor. Si hay algo que puedes hacer por mí, perdóname. En realidad ni merezco tu perdón, Jesús, pero perdóname. Es lo que hace Judas, pero sepa usted que Jesús, más que recriminar, da una oportunidad. Como siempre, la palabra nos está dando una oportunidad. Y la actitud de Judas es la actitud de ese necio que dice Proverbios, dice Salomón, es corregido el necio, pero odia. Vemos la misericordia de Jesús, que es omnisciente. Así como él sabía que estarían en este lugar y lo preparó espiritualmente, sobrenaturalmente, él conocía el corazón, las intenciones, el fondo, la inclinación de Judas, y lo llama. Uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos, todos los 12 discípulos, ¿qué hicieron? Esto es lo que se esperaba de Judas. Tristeza. Tristeza como una experiencia de arrepentimiento, ¿o no? Ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno tras otro. ¿Qué decían? Debe ser usted, o debe ser usted, o debe ser él. ¿La actitud de ellos es correcta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diría la psicología de hoy? Que se tienen a poca cosa, que se juzgan mucho, que se tiran duro. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno tras otro, ¿seré yo, Señor? ¿Cree que lo dijeron a voz en alta? Adentro, ¿seré yo? Y es fácil inferir que todos se encontraban juzgados internamente, que todos internamente reconocían que podrían ser ellos, que no habían sido tan fieles con Jesús, así que podría ser uno de ellos. Aunque recuerde, y veremos más adelante,
que Pedro le dice, Señor, si yo me tengo que hacer matar por ti, lo hago, pero no te dejo. ¿Qué nos dice eso de nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Creemos y nos sentimos seguros de cómo somos, pero solo las circunstancias, las presiones de la vida o nuestras faltas internas pueden en algún momento doblarnos y reaccionamos de una manera distinta? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Es muy bonito esto, porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, ahorita lo veremos, una de las llamados que hace Dios a cada cristiano es examinar su corazón. Respondiendo, Jesús les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el pan. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Cómo es esto? Jesús llama la atención de sus discípulos contándole que hay uno entre ellos que lo va a entregar a muerte. Es a muerte que lo va a entregar. Ellos entran en dolor, introspección, ellos juzgan su propio corazón y seguramente que en ellos hay oración pidiendo a Dios no ser uno de ellos, no ser el que Jesús juzga. Y sin embargo Jesús dice esto: el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él. Lo que está diciendo Jesús es que Él va a ser traicionado y que Él va a ir a la muerte no era un accidente, no era un simple complot de un hipócrita, de un traidor, sino que como estaba escrito, así sería. ¿Y dónde encontramos eso? Pues bueno, los profetas hablaron de Él, hablaron de su muerte, hablaron incluso de la manera tan descarada y hostil. Y también David habló de él. Encontramos salmos donde en oración expresa toda esa realidad. Salmo, Isaías capítulo 53, cuando habla del siervo sufriente, ¿recuerdan ustedes? Dice que como desfigurado, como una masa de sangre y de dolor, golpeado, escupido, maltratado, entregado en manos de malhechores. En Daniel capítulo 9, versículo 26 también profetiza acerca de Jesús. Zacarías también habla de él en el capítulo 11. David también habla de él en diferentes fragmentos de los salmos. Estaba escrito que Jesucristo iba a vivir esa experiencia. ¿Cómo es esto? Los teólogos hablan de este concepto como una paradoja: la soberanía de Dios y por otro lado la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios. ¿Qué dice acerca de la soberanía? La soberanía de Dios no es como la que ostentan los gobiernos o los países que dicen que son soberanos, pero a la final ellos no toman decisiones propias, son decisiones de las transnacionales, de organizaciones internacionales. Que Dios sea soberano significa que todo lo que sucede, absolutamente todo lo que sucede, no solo está en manos de Dios, sino que Dios lo ha determinado. Esa es la soberanía. Soberanía de Dios no es solo que Dios lo conozca todo. Soberanía no es que Dios acepte las cosas que sucedan. Que Dios de repente mira hacia un lado y diga: no puedo creer que mientras yo estaba ocupado en Neiva, aliviando las cargas de la vid, aquí en Gaza se prendió la mecha. Me descuidé un momentico
y los ratones hicieron fiesta. No, no es así. Soberanía implica que Dios, todo, absolutamente todo en su vida, en mi vida, Él lo ha determinado, lo ha juzgado y lo va desarrollando. Para bien, dice la palabra de Dios. Las Escrituras nos dejan saber que Dios es el autor del bien y que todo lo que hace Dios es bueno, que la voluntad de Dios es buena, ¿qué más? Y que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo podemos entender la soberanía de Dios en una tragedia? ¿Cómo la podemos comprender? ¿Cómo podemos comprender la soberanía de Dios en un diagnóstico terminal? ¿Cómo podemos entender la soberanía de Dios en que un padre de familia salió a trabajar y luego no regresó a casa, murió en un accidente? ¿Cómo entendemos la soberanía de Dios de esa manera y decimos, pues si Dios es un soberano muy malo, ¿cómo puede ver tanta maldad y no reaccionar? Pues fíjese que la soberanía de Dios también se puede entender cuando el mal se mueve como si no tuviese ningún límite. Entre más maldad hay, más tinieblas hay, más ilumina, irradia y se ve la gloria de Dios. Aún el mal deja ver, contrasta y deja ver la gloria de Dios. Y el mismo mal y la misma maldad que hacen los hombres deja ver que ciertísimamente Dios es santo y que el hombre dio la espalda al único que puede hacer que el hombre viva de una manera apropiada. La soberanía de Dios, a la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito, pero hay la soberanía, la responsabilidad del hombre. Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Si bien es claro que Dios ejerce su soberanía y que Jesús iría a la cruz y moriría como el justo que muere por los injustos, eso no implica que Judas no tendría la oportunidad. Acabamos de ver cómo Jesús llama al corazón de Judas. ¿Me vas a entregar? ¿Lo debes hacer? ¿Eso es apropiado para tu vida? ¿Eso corresponde con el carácter de Dios? ¿Acaso Judas no era un judío y conocía que eso era un delito que Dios aborrecía? ¿Acaso Judas nunca leyó que Dios aborrece las balanzas injustas? ¿Que Dios aborrece al que entrega falso testimonio? ¿Acaso Judas no había leído que Dios aborrece al avaro? Todo esto lo conocía Judas. Póngase un momento de pie y vamos a hacer una oración. Bendito Dios, en esta mañana estamos aquí, Señor, y como estar en medio de una cena que seguramente ya habían vivido antes los discípulos, estaban muy acostumbrados a desayunar, a cenar con Jesús, pero esta cena es distinta. Esta es una cena donde se deja ver el corazón caído de Judas, la soberanía de Dios, el control absoluto de todo, también la misericordia de Dios que llama hasta en el último instante al hombre para que se arrepienta. Señor, que este mensaje cale en lo profundo de nuestro corazón porque lo necesitamos hoy. Amén. Tome asiento, por favor. Dice en nuestro texto, esto es lo que rodea el momento de la cena del Señor como sacramento. Lo rodea el plan soberano de Dios, lo rodea también la infamia, la maldad de Judas, lo rodea la incertidumbre en el corazón de los discípulos porque ellos saben que ellos han fallado a Jesús y se preguntan, ¿seré yo? ¿Yo entregaré a Jesús? ¿Podría ser yo? ¿Podría serlo? Y también entonces
lo rodean los datos históricos, las constancias bíblicas de que efectivamente esto hacía parte del plan redentor. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo, ¿qué dijo? Esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. ¿Por todos? Por muchos, no por todos. No todos son justificados. No todos son redimidos por muchos. Pero Él dice, este es mi nuevo pacto. Para nosotros, occidentales y de este tiempo, ese término no es tan interesante. Hablamos de contratos, hablamos de acuerdos, pero en ese entonces los discípulos sí entendían el concepto de pacto, porque fue la manera como Dios se relacionó históricamente con cada uno de ellos. ¿Cuántos pactos registra las Escrituras? El que me diga le doy doble porción de carne esta tarde, no de papa sino de carne. Pero Carlos no, porque él sabe todos los pactos. ¿Cuántos pactos registra las Escrituras con la nación hebrea? No son 3, Wilfredo. Con los hebreos. ¿Cuál es el primer pacto? ¿Con quién? Con Noé. Es el primer pacto. Muy bien, ¿y qué es ese pacto? Que no iba a arrasar más la tierra con agua. ¿Cuál es el signo? El arco iris. El arco iris no es un signo de variedad, ¿cómo se dice? De diversidad. Es el signo de juicio. De juicio y que el próximo será con fuego. Ese es el primer pacto. El segundo pacto, estamos hablando de pactos históricos. El de Abraham, muy bien. ¿Cuál es el pacto? La promesa, ¿cierto? Muy bien. Qué bonito esa promesa, ¿cierto? ¿Y el signo cuál es? Circuncisión. Ese es el signo. ¿Cuál es el siguiente pacto que hallamos? Eso, Wilfredo, muy tremendo, Wilfredo. Bueno, pero ¿qué es ese pacto, Wilfredo? No, ojo. Muy bien, Aldemar. Es el pacto donde Dios les va a dar la ley. ¿Y cuál es el signo? Eso, Kerly. No, ustedes están tremendos. ¿Cuál es el siguiente pacto? No, porque ese es el último. Hay otro pacto. Sí, el pacto con Moisés es las tablas de la ley, pero las tablas desaparecieron. Cuando leemos que Nabucodonosor capturó, desde ahí ni el arca ni las tablas y nada más, pero siguió la otra parte del signo que eran los sacrificios. ¿De acuerdo? Pero hay otro pacto y es el pacto davídico. Ese es el pacto. Un reino eterno. Y eso es un pacto que hace Dios. Son pactos unilaterales. ¿Y cuál es el signo? Esa silla que está ahí todo lo que hay aquí, hermanos, todo lo que hay acá, eso no es miscelánea. El reino. ¿Se acuerda que Dios le dice, por misericordia a mi hijo David? Y les da otro rey. Esos reyes salieron más malos que el que tenemos nosotros. Y sin embargo Dios se apiadaba, tenía misericordia y ahí arreglaba el corazón de uno. ¿Para qué? Para que David tuviese siempre un reino, hasta que se cumpliera el pacto de un reino. ¿Qué? ¿Y cuál es el otro pacto? El que dice Jesús esta noche en esta cena. Eso, cogió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, tomad, este es mi cuerpo.
Después tomó la copa y habiendo dado gracias les dio de beber y dijo, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este es el último pacto. ¿Será que habrá nuevos pactos? Los mercaderes de la fe que salgan por internet hablando de otros pactos que Dios hace. ¿Cuáles pactos? ¿Cuáles pactos? Este es el pacto. Todos esos son pactos que Dios hizo. En la teología reformada se distinguen 3 momentos y en general 3 pactos. Un pacto que hace Dios antes de la fundación del mundo. Es un pacto donde la Trinidad dice, yo amo, ¿a quién? Ponga su nombre. Eso. Y usted no había nacido porque fue antes de la fundación del mundo. ¿Y en qué consiste ese pacto? Efesios capítulo 1. Que Dios dice, para mi gloria, por mi voluntad, voy a predestinar salvarle. Y dice Pablo en Efesios capítulo 1, en Cristo Jesús. Y no por obras, porque es que no hay nada que pueda yo tomar. Y le voy a salvar. Y le voy a sellar con el Espíritu Santo. Ese es un pacto que se llama intratrinitario. Pero luego hay otro pacto. Ya cuando Dios ha creado el cielo, la tierra y sus hijos, Adán y Eva, habitan la tierra, hay un pacto que se llama el pacto de obras. ¿En qué consiste? Dios le dice a Adán y Eva y por medio de ellos a toda la humanidad, si me obedecen, si siguen mis reglas, mis leyes, esta será su vida, un paraíso de lo mejor. No hay ningún lugar, por bonito que sea, playa, mar, bosque, no existe un lugar como fue el paraíso, no existe. Toda la tierra fue afectada tan gravemente que usted y yo nunca hemos contemplado un lugar tan lindo como ese. No. Y sí lo viviremos nuevamente, pero no hay rico en este mundo que haya conocido un lugar como el paraíso. Y la única garantía era ese pacto. Ustedes me van a obedecer, yo soy su Señor, y entonces van a vivir. Pero si ustedes deciden que van a vivir a su propia gana, y que van a hacer su propia justicia, y que van a establecer su propia moralidad, hasta ahí les llega el chorro. Entonces era un pacto de obras porque dependía de la obra de quién. Por supuesto del hombre, dependía. Ellos incumplieron el pacto, ¿cierto? Y los pactos que se incumplen eran pactos de muerte. Luego hay otro pacto. Dios establece otro pacto. ¿Cuál es? El pacto de gracia. Entonces ese pacto de gracia es ¿qué? Porque ¿qué es gracia? Recuerda que hemos hablado de qué es gracia y qué es misericordia, se relacionan entre sí. ¿Qué es gracia? Eso es gracia. El pacto de gracia es que Dios le da lo que no merecen. Y es como un signo del pacto y como un medio evangelístico de la promesa redentora, un sacrificio anual. Estaba diciendo que Dios le extendía su misericordia un año más, porque la misericordia es que no dar la justicia que ¿y qué es gracia? Dar lo que no merece. Mientras que la gracia le doy lo que no merece, en el otro es eso. Gracia. Y misericordia es no le doy lo que merece. Muy bien. ¿Ya?
Ese es el pacto entonces de la gracia. Y hay otro pacto que se conoce, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto que Jesús está anunciando es el pacto de redención. También en teología le llaman de gracia cumplida o de gracia ya concluida, que es una manera de decir que efectivamente sigue siendo gracia porque no es algo en lo que yo puedo meter la mano, recibo lo que no me merezco y no me dan lo que merezco y lo recibe Jesús. Pero es un pacto de redención, ¿por qué? Porque Jesús lo dice, que es la muerte de muchos, es la salvación de muchos, es la muerte de uno para la salvación de muchos. Así que es lo que está sucediendo acá. Jesucristo va a tener una cena importante que es la cena final con ellos y les dice, esta es la última cena que voy a tener formalmente con ustedes y luego la cena será cuando vuelva. Y leemos ya en Apocalipsis las bodas del Cordero, la cena gloriosa que tendremos con Él. De hecho, Jesús resucitó y estuvo 40 días más entre la gente y comió con ellos, ¿de acuerdo? Así que cenó, pero esta es una cena especial. Y más adelante, luego Pablo nos va a hablar de lo que es la cena, la aplicación. El caso es que Jesús da por hecho y explica a los discípulos que ha empezado un nuevo momento, una nueva realidad para la humanidad y que los discípulos entrarían ahora en un nuevo pacto. Es un pacto que Dios hace, es la voluntad de Dios, es la obra de Dios, es el favor de Dios. No es que Dios se sienta con la gente y dice, mire, yo tengo esta idea para salvarlos, ¿ustedes qué piensan? Y le pregunta a usted a ver usted qué ofrece. No, porque no hay nada que nosotros podamos dar. Esto es lo que sucede aquí. Vamos por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 11. En el capítulo 14 de Marcos, Jesús está estableciendo la cena del Señor como el signo del nuevo pacto. Recuerde que el signo del primer pacto histórico fue el arco iris. El signo del segundo pacto, ¿cuál fue? La circuncisión, y así por el estilo. Cada pacto tiene una didáctica que Dios deja en el hombre. En el nuevo pacto Jesús toma pan y vino y los da y les dice, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Y les dice, tomen en memoria de mí. En la carta a los Corintios, la primera carta, en el capítulo 11, pero en el capítulo 10, versículo 16, dice así Pablo, la copa de bendición, está hablando de la cena del Señor, que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Enfatizando de esta manera el apóstol Pablo que estos elementos han sido dados por Cristo como signos sacramentales del pacto, que tiene que ver con la comunión. Y uno se pregunta, ¿a qué se refiere con comunión? Tradicionalmente, dicen los cristianos de Roma, celebramos la comunión, pero lo que ellos van es que comen la Eucaristía, o comen la galletica, pero eso es mucho más amplio. Las implicaciones que tienen la copa y el vino son bastante amplias. En el contexto histórico reformado hubo un cambio en la comprensión de la cena del Señor. Para el momento anterior a la reforma, la Iglesia de Roma entendía que el vino y el pan se convertían en la sangre y el cuerpo de Cristo, aunque visiblemente continuaban en esa forma. No obstante, en toda realidad espiritual,
y para efectos de la santificación y de la salvación, las personas estaban cada vez que participaban de la cena del Señor, vivían con Cristo la experiencia de la tortura, de la crucifixión. Por eso tal vez usted escuchará incluso en iglesias cristianas que de pronto incluso el pastor podría decir: mientras usted está masticando y está moliendo esto, usted está simbolizando la muerte y todo eso. Porque viene de esa idea de que en el momento en que se celebra la cena del Señor, está sucediendo eso nuevamente, es una realidad. Por eso para la iglesia de Roma, ese es el momento central en el culto. Transustanciación se llama esa doctrina. Luego se da la reforma y esa es una discusión muy fuerte. ¿Qué entendía Martín Lutero? Que no era transustanciación, que no se convertía. Él cambia el concepto, el paradigma, consustanciación. Consustanciación. ¿Qué es para él eso? Lo que él entiende es que no se convierte en Cristo, pero que ese elemento y Cristo están ahí. Entendemos que la reforma afectaría a cada uno de los reformadores y que la reforma siempre iría dando pasos progresivos, pero que un hombre tan piadoso como Martín no entendería toda la doctrina de un momento a otro. Él lo que entiende es que, bueno, ahí no se convirtió, pero Jesús hace parte de eso, se une al pan y al vino para, digamos, ser como uno solo. Más adelante, Zwinglio y otro reformador pensaban un poquito distinto, pero Juan Calvino, que es, digamos, el exponente de la teología reformada, él entiende que la cena del Señor no es una transustanciación, no es una consustanciación, que es un sacramento, que no es digno de ser venerado, que no es un elemento sacro en el sentido de que es sustancia divina, sino que es una memoria, pero que es una memoria muy importante, porque es una memoria de una verdad, que Jesús no está en el pan y en el vino, Jesús está aquí con nosotros. Que Jesús por medio del Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Recuerdan la clase de teología sistemática donde nos preguntamos, y entonces la Trinidad está dónde? Si el Espíritu Santo está con nosotros, el Padre y el Hijo está allá y solo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en usted, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo moran en usted. El Espíritu de Dios está hoy entre nosotros, está con nosotros, y a través del Espíritu Santo, de la observancia de la cena del Señor, Jesús está espiritualmente acá con nosotros. Y esa es la comprensión histórica reformada acerca de la cena del Señor. Que cuando celebramos la cena del Señor, nosotros estamos recordando varias cosas. Nosotros somos parte de esto, un nuevo pacto. Nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Ese pacto en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué los niños no toman la cena del Señor en la vid? Porque ellos tienen que hacerlo con clara conciencia. Ellos tienen que tener claro si son del pacto, si ellos creen que Jesucristo es el Señor. Es delicado porque no es un simple signo. Fíjese en algo, ustedes no lo ven en mí, no lo uso porque casi no puedo usar cosas encima, no puedo usar, pero yo soy casado hace 21 años y si alguien ve una argolla en mi mano en la calle, inmediatamente interpreta que soy casado. Si no la ve, no saben que soy casado. La argolla arregla matrimonios, garantiza la fidelidad en el matrimonio.
¿Y para qué entonces la argolla? Y hay señoras que tienen 3 o 4 anillos, ¿o no? Y puede haber argollas o anillos que sean más bonitos y más costosos que la argolla de matrimonio. ¿Cierto que sí? Pero la argolla del matrimonio tiene un valor mayor que la otra que tiene perlas preciosas y cosas. Tiene un valor mayor, una distinción mayor. Aunque estos elementos son pan sin levadura y es jugo de la vid, no podemos nosotros tratarlos como si fueran pasabocas o comidillas así. Fíjese cómo lo dice Pablo, lo repito, la copa de bendición que bebemos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es una pregunta no solo retórica, sino de confrontación. ¿El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Fíjese lo que ha sucedido. Esta es una realidad dentro del cuerpo de Cristo. Versículo 17 del capítulo 11. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Está hablando a una iglesia. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros hayan divisiones para que se ponga de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos tienen hambre, otros se embriagan. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no. Fíjese que el concepto de la cena del Señor está asociado con la comunión de la iglesia. Comunión es la común unión, la relación filial, fraternal. Y luego dice Pablo, seguidamente, hablando en este contexto conflictivo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué? El Señor Jesús. Fíjese que ahí está la categoría de autoridad en cuanto a esto que va a decir Él. Él no va a decir que el Sanedrín, Él no va a decir que el consistorio, Él no va a decir que la asamblea de los apóstoles de Jerusalén. El Señor Jesús, para que alguien no diga que es que la cena del Señor se lo inventaron los judíos o algún sínodo. No. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Haced. Este haced es una orden constante, hacerlo. Y luego dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la prosperidad del cristiano anunciáis. ¿Qué más? ¿Y por qué no debería decir la resurrección del Señor? ¿Qué es mejor, la muerte o la resurrección? No se puede entender una sin la otra. Pero fíjese en esto, ¿podría decir la resurrección? Muerte, porque lo que se expresa en la cruz del Calvario es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios que yo merecía, que usted merecía, que merece Judas y todos los apóstoles. Todos los que somos salvos, debemos recordar siempre en la cena del Señor la muerte. Cristo murió por mí. Él se entregó por mí. Él no tenía que hacerlo.
Él se entregó por mí, Él murió. Por causa de la muerte de Jesús, yo tengo vida eterna, resurrección. Pero sin la muerte de Jesús, ¿cómo sería yo justificado? ¿Cómo? Jesús resucitó personas, ¿o no? ¿Eliseo resucitó personas? ¿Elías resucitó personas? Muy bien. Y volvieron a morir. La resurrección no es significativa sin la muerte sustitutiva. La resurrección no es significativa sin la muerte sustitutiva, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, no hay mejor noticia para cada uno de nosotros sino es esta, que Jesús murió por nosotros. Y ese es el esfuerzo de Jesús y también del apóstol Pablo. Jesús dice a sus discípulos, le dice luego a Pablo, y nos dice a nosotros que al tomar la cena del Señor debemos afirmarnos cada vez en esto. Él murió por nuestro mal, por nuestros pecados, porque la paga de mis pecados, la paga de los pecados de Héctor David, no sé si los de los suyos cómo serán, pero la paga de los pecados de Héctor David no son nada menos que muerte. En el mundo de hoy se entiende que la pena más fuerte sería de muerte, ni siquiera la cadena perpetua, sino la pena de muerte. Y fíjese que esa es la memoria que pide el Señor de cada uno de nosotros. Ahora un niño de 5 o 6 años que le damos la cena del Señor, porque como el niño está acostumbrado a que leemos todo, ¿el niño está haciendo memoria de la muerte de Cristo? Es que los niños no tienen pecado, los niños... No, esto es algo muy importante para los apóstoles, para las Escrituras, para el Señor. Así que debemos recordar es la muerte del Señor Jesucristo, que es nuestra victoria. Eso es algo que cantamos en esta mañana, que la muerte de Jesucristo es nuestra victoria, nuestra salvación. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Indignamente. Recuerdo una amiga que un día hablando de este tema rápidamente me preguntó, y entonces, ¿quién puede tomar la cena del Señor? ¿Quién es digno? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Tomar indignamente de la cena del Señor es, por ejemplo, esto, que una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo, que no comprende, no tiene fe en Cristo Jesús, no cree que Jesús es su Salvador, simplemente le demos. Tomar la cena indigna del Señor es una persona que cree que el que peca y reza empata. Entonces dice, yo viví de manera, pero yo voy el domingo a la iglesia y yo tomo la cena del Señor y estoy en paz con el Señor. Tomar la cena indignamente es no entender de qué se trata el pacto de redención. Y tener a Jesucristo como chuchito lindo o como cualquier hombre que quizás pudiese asistirle en las necesidades domésticas. También, según lo que nos deja ver el contexto aquí, es que tomar la cena indignamente es el maltrato entre los creyentes, el abuso entre los creyentes, la injusticia entre los creyentes. ¿Ve lo que ha dicho Pablo? Que mientras unos comían y se llenaban, otros hermanos avergonzados. Sí, porque los cultos en esa época eran así, eran como lo hicimos esta mañana, que ese es mi sueño de esta iglesia. Se reunían y comían todos, y en el centro estaba la copa, el vino y el pan, y hacían la memoria. Y es lo que Pablo presenta aquí con pena. Dice, en esto no puedo en esto halagarlos. ¿Por qué? Dice, porque sus reuniones no son para bien, sino para mal. Destaca el apóstol Pablo que estaban obrando indignamente. Tal vez algunos eran reverentes en el momento de tomar el vino, pero eran irreverentes en el trato con el hermano. Y fíjese lo que dice el versículo 29. El que come y bebe indignamente, sin discernir
sin discernir. ¿Qué podemos decir con discernir? Sin comprender, sin evaluar, valorar, honrar, respetar el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Entonces hay congregaciones que dicen, no, esto es una memoria, esto no hay que ponerle tanta cosa porque esto es simplemente una memoria. Y es extraño porque hay personas que dicen, el bautismo en agua es un acto de obediencia, no salva. Y dice, la cena del Señor, también eso es un acto de obediencia, eso no salva ni condena. Entonces no está sujeto a que la iglesia lo haga. ¿No nota usted como una perturbación en ese análisis? Si es un acto de obediencia, ¿qué implica? Pues hacerlo o no. Implica hacerlo. Y tengo varios amigos que no celebran la cena del Señor. Otros la celebran cada año, otros lo celebran cada 6 meses. Y cuando yo he conversado con ellos pasito también me responden, es que eso tiene costos, eso tiene toda una logística. Y en una iglesia como la suya, donde son poquitos, pues no es mucho. Pero una iglesia de 200, 300 personas cada domingo, dice, eso es un acto de obediencia, eso no es que sea, no, eso es una memoria, un acto de obediencia. ¿Y por qué no lo haces entonces si es obediencia? Si todos los hermanos ofrendan, si algunos hermanos diezman, no puede una iglesia de 300 personas comprar unas bandejitas y hacerlo. Mire, el pan no tiene bocadillo, no tiene queso, no tiene nada de lo que cueste. Jesús lo dejó tan básico como él mismo. ¿Cierto? Esas son ideas que hay ahí. Pero sobre todo diría que no importa si la iglesia como la vid lo celebramos cada domingo, cuando lo vamos a celebrar, usted no debe hacerlo de cualquier manera. Debe ser un momento para que usted se ponga en los zapatos, en la silla, en el mueble o en el suelo donde estaban los discípulos que compungidos de corazón se cuestionaron internamente. ¿Cómo? ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, hermano? ¿Seré yo? Por lo cual, por no discernir el cuerpo de Cristo y tomar indignamente la cena del Señor, relacionarnos mal, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No quiere decir que los que están aquí están bajo el juicio de Dios porque Angélica María no está tomando la cena del Señor bien como es, entonces es que no podemos juzgar, eso no lo conocemos, hermanos. Pero lo que sí es cierto es que, y son datos ahí, que hay cristianos a los que Dios ha dicho, mejor te llevo. Como esas personas que dicen que si no conviertes a mi esposo, llévatelo. Es como si Dios dijera, pues mejor te corto. Eso no es una interpretación de datos bíblicos, porque esto no requiere interpretación. De hecho, esto ya es una interpretación que hace Pablo de las palabras de Jesús. Él dice que hay algunos debilitados, enfermos, y eso de debilitados, hay personas que no es debilitados físicamente, es debilitados en su espiritualidad, y ustedes los ven que siempre son personas atribuladas, cojeando, acabadas, lo que les llaman comúnmente sin espíritu. Y dice, y otros duermen, como un eufemismo para decir, y otros el Señor se los llevó para que no molestaran en la iglesia. ¿Sí? Y dice, hombre, no hagas esto, dice, si pues os examináramos a nosotros mismos, pues no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, ay, ¿cómo así? Somos castigados ¿por quién? No tenemos nosotros que disciplinar a nadie. Es Dios mismo el que lo va a hacer. Aunque yo preferiría ser disciplinado por alguien y no por el Señor. Porque cosa dura es caer en manos
Yo preferiría, eso debe ser claro en usted y en mí. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El apóstol Pablo pone en práctica y nos enseña cómo es eso, la praxis de la cena del Señor en la iglesia, qué situaciones no son apropiadas para vivir la cena del Señor, cuáles son las condiciones de esto, un nuevo pacto. ¿Usted está bajo el nuevo pacto? Esa es la bendición más grande que una persona puede experimentar. Estar bajo el nuevo pacto significa, hermanos, que ya no hay condenación, implica que no hay destrucción para la persona, implica que aunque esta vida aquí terrenalmente tenga muchas dificultades, es tan pasajera y es tan efímera, nunca se puede comparar con la gloria de Dios. Hay personas, y muchas, que en este momento toda su vida, todos sus esfuerzos, todo lo que hace está inclinado en cómo puede vivir más divertido el tiempo acá. Y la gente dice así, es la filosofía de la gente, dice, todos nos vamos a morir. Entonces, si todos nos vamos a morir, pues disfrutemos la vida porque la vida es corta. Es exactamente lo que decían los griegos, los paganos. ¿Qué decían ellos? Que mañana moriremos. Esa es la filosofía del hombre. Pero ¿qué Dios dice? Mientras que el necio dice eso, Dios dice, no. Come, bebe, disfruta de todos los deleites de ese mundo, haz lo que quieras, pero ten en cuenta que un día tendrás que dar cuentas a Dios. Y eso va a ser más pronto de lo que pensamos. Cuando yo pienso en mi encuentro con Cristo, siempre me recuerdo cuando estaba en segundo primaria, el profesor se inventó un paseo al río. Y para un niño de segundo primaria un paseo al río eso era una cosa emocionante. Y dijo tal día y llevamos a la casa una hoja para los permisos. Y mi papá, ¿qué dijo? ¿Que sí o que no? Los papás de esa época, no sé pero siempre le aguaban a uno el paseo, que no. Yo lloré y pasaba aburrido y le decía a mi mamá, y mamá decía, pues vamos a ver, hijo, vamos a ver. Yo no dije a mi papá, ¿por qué dijo que no? Quizás reclaman, ¿por qué? Los muchachitos de esa época éramos, ese era el cuento. Yo creo que usted también, Norma entonces también le dijo a las hijas que no. El caso es que cuando dijeron que entonces sí, cuando dijeron que sí, empezó mi angustia. No tenía tanta angustia cuando me dijeron a mí que no, como cuando me dijeron que sí, porque era todo el tiempo pensando y esperando. Me costaba trabajo dormirme porque yo estaba pensando en que llegara ese viernes. Y todos los días era esperando, sentía que era largo, pero sentía que era largo y ya pasó hace muchos años. Esta es mi comprensión de lo que me va a pasar. Estamos viviendo en esta tierra y el Señor, ¿cuándo vendrás? Este mundo es un caos, parece que los paganos como que celebran sus victorias y los impíos se burlan del evangelio de ti, de nosotros, y como que en ese ven. Y si usted es de Cristo, si usted tiene el Espíritu Santo, le va a pasar lo que me pasó a mí en segundo de primaria. Cuando se dé cuenta, estará usted en el río, pero en el río de Dios. Ya usted no estará sujeto a debilidad, a sufrimiento, a tristezas, ni eso va a pasar, hermanos. Eso no hay duda que eso va a pasar. La garantía fue el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Eso va a suceder. Y sé que cuando eso suceda, personas queridas por usted no van a estar ahí, pero a usted ya no le va a doler. Me encanta como lo dice el profesor R.C. Sproul. No le va a doler, ¿por qué? Porque usted estará viviendo en una conciencia de perfecta rectitud. Por lo tanto, usted mira hacia el que despreció a Cristo y usted no sentirá ni lástima ni pesar, sino usted tendrá claridad del justo juicio de Dios.
Bendito Dios, en esta mañana estamos aquí agradecidos porque nos amas desde antes de la fundación del mundo y has decidido, Señor, en un pacto extremo, en todo sentido extremo, salvarnos, Señor. Arrancarnos de nuestras miserias, de nuestros sepulcros, de nuestra maldad, Señor. Gracias, Señor. Es la última noche, unos minutos antes de ser apresado, y tienes una cena hermosa. Es una memoria histórica, pero toda la historia se une a ese momento para gritar fuertemente que era el evangelio de la redención y que Jesucristo era no una sombra, Jesucristo no era un tipo, no era una figura, por el contrario, todo lo anterior eran representaciones minúsculas de lo que había de venir, y en esa noche el nuevo pacto garantizó a los discípulos y a nosotros lo que hoy celebramos. Sorbida es la muerte en victoria. Cristo Dios nos ha salvado, y aunque a veces tenemos momentos de dudar, tenemos momentos donde nuestra mente se como que entra en incertidumbre, de eso no depende nuestra salvación, sino de ti Jesús, quien te entregaste. Hoy celebramos la cena, Jesús. ¿Cómo nos encantaría haber estado ahí, haber sido parte de esa iglesia ahí reunida y abrazarte, Jesús, mirarte a los ojos, ver esos ojos tan tiernos, tan puros, Señor, esas manos de carpintero, esos pies hermosos de quien anuncia la paz, llenos de polvo y de suciedad de la tierra, pero tan puros y tan bellos como el santo Dios encarnado. Nos hubiese encantado estar ahí y visiblemente verte, pero como nos amas tanto, Señor, y querías hacernos partícipes de esa experiencia, hoy te contemplamos por fe espiritualmente. Tú estás aquí, Jesús, y tu memoria es perfecta. Tú puedes recordar ese momento en que estabas con los discípulos y estás aquí con nosotros. Gracias, Cristo. Hoy recordamos que te entregaste, Señor, para presentarnos a ti mismo una novia pura, sin mancha, sin arruga, sin deterioro. Lo hiciste, Jesús, y habrá un momento, tal vez hoy nos parece largo, tal vez siguen pasando las semanas, los meses, y como que te tardas, pero no. En el momento en que menos lo pensemos, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, de manera gloriosa, poderosa, nos encontraremos contigo, Señor, y celebraremos las bodas del Cordero. Y esto será una fiesta eterna, Señor. No hay nada en esta tierra que se compare a estar en tu presencia, Señor. No hay nada. Ayúdanos a dimensionarlo un poco más, a entenderlo y a tener identidad como cristianos, seguridad. Gracias, Cristo, te has entregado por nosotros. Has muerto como el peor de los delincuentes y no lo eres, Señor. Ese delincuente era yo, Señor. Gracias por hacerlo, porque no merecía tu salvación, Señor. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.